Radio Universidad Austral de Chile presenta Comuna 13. Hola a todas y todos, estamos en un nuevo Comuna 13. Vamos a ser súper honestos con nuestra audiencia en estos momentos porque estamos realizando una grabación cuando es hoy miércoles 5 de octubre, pero esto está saliendo ahora al aire este 6 de octubre a las 8:15 de la mañana por las ondas sonoras de Radio Watch 90.1 FM, Canal 52 y 843 de Telsur, y además de nuestras plataformas digitales @Radio Watch Valdivia, YouTube y Facebook. Estoy junto a Andrés Monares, que nos va a estar acompañando en estos minutos, ¿cierto? Empezando la programación de Radio Watch, porque lo vamos a tener de visita en unos momentos, en la tarde. Va a estar acompañándonos en la casa Luis Oyarzún a las 5 de la tarde, que nos va a estar presentando su libro Oikonomía. Y bueno, darte la bienvenida, Andrés. ¿Cómo te encuentras? Ya supongo, bueno, cuando esto salga al aire tú ya vas a estar acá en Valdivia, y te cuento que te vamos a recibir con lluvia, porque está lloviendo. Extrañamente en Valdivia va a llover. Sí, extrañamente lluvia. Pero bueno, bienvenido, Andrés. ¿Cómo te encuentras? Oikonomía, yo decía oikonomía. ¿Por qué será oikonomía? ¿Tendrá que ver con qué tiene que ver este juego de palabras también, además del contenido de este libro que nos va a estar presentando a las 5 de la tarde en la casa Luis Oyarzún? Hola, bueno, muchas gracias por el contacto. Siempre es bueno la difusión y siempre es bueno ir a Valdivia. Yo estudié allá además, así que es como volver un poquito a... Y eso me contaban, que estuviste acá en Valdivia. Yo estudié antropología allá. Bueno, a ver, te cuento. Este es el libro, o Economía, Economía Moderna, Economías, y es un título en realidad no es muy pegador, porque estamos con cosas, pero es muy descriptivo del libro. En el fondo, en el título o economía, la idea es volver. El libro empieza en Grecia, por así decirlo, hasta el día de hoy, y en cada capítulo siempre hay una referencia a Chile, que es lo que a mí me interesa. Creo que estudiar cosas y escribir puede estar bien para la carrera de uno, pero siempre es bueno que en donde tú vives puedas aportar algo y te puedan leer y quizás ayudar, quizás a aclarar algunas cosas. Entonces, en la Grecia antigua, en la Grecia clásica, la economía era la administración del hogar, para el consumo, no para la acumulación. Entonces, una parte importante del libro es un recorrido histórico y teórico acerca de cómo en Occidente se transformó ese empeño en lograr el sustento de la comunidad para lucrar y finalmente acumular. Entonces, esa es la economía. Después, la economía moderna es algo que cruza el libro, porque en el fondo el libro es una especie de, me gusta hablar de una biografía no autorizada del hombre económico. Y como antropólogo también para mí es súper importante dar a entender que la economía de mercado autorregulado es una de las tantas posibilidades económicas que existe en el mundo y que va a existir. O sea, esto se va a acabar en algún momento, y para atrás hay incluso en estos mismos momentos en sociedades con mercado como la chilena, se cruzan muchas formas económicas. Entonces, por eso para mí es muy importante esto de que son economías en plural. Y respecto a eso que dices, que se va a acabar en algún momento, ¿cierto? Siempre hemos hablado de las crisis del capitalismo, eh, las que se han vivido históricamente, y algunos se pasó la película. Yo te voy a ser súper honesto que para el estallido social, algunos nos pasamos la película, ¿eh? Dijimos, wow, acá se acaba, esto se está Era terminando. Y yo no sé si tú recuerdas muy bien ese lienzo, que Chile será la exactamente, tumba del neoliberalismo, ¿cierto? Un claro. lienzo espectacular y una frase espectacular también. Pero pasan los meses, empiezan a pasar los años, y uno dice, nuevamente esto se reinventa. Tiene una capacidad tremenda de reinventarse, de acomodarse nuevamente, y de que esas crisis, claro, llegan a un tope, pero de repente, ¡pum!, bajan, y todo sigue más o menos igual, uno podría decir. O como dicen muchas personas, yo mañana me tengo que levantar y ir a trabajar, y no pasa nada, y los ricos Exacto. siguen siendo ricos y los pobres vamos a seguir siendo pobres. ¿Qué piensas tú? ¿Qué reflexiones haces tú respecto a esa temática, de esas crisis, de cómo se reinventa, de cómo toma demandas sociales? ¿Ah? Ojo con eso. A propósito, no sé, uno ve lo más reciente, lo que a mí me llamaba la atención tenía que ver con el tema del feminismo, ¿cierto?
y cómo el retail hace suya esas demandas o más bien las transforma, las vacía de contenido, pero las transforma en marketing, ¿cierto? Eh, Exacto. ¿Qué te pasa a ti cuando ves eso? Y también supongo que dentro del libro se harán reflexiones respecto a esto. Claro, a ver, lo que pasa es que hay una mirada, como tú dices, que puede ir en grado de esperanzadora hasta un poco ingenua, de que el capitalismo siempre está en crisis. ¿Mm? Y ciertamente tiene crisis periódicas, pero de ahí a que se acabe, hay que tomárselo con calma. Además que hay que echarle una empujadita para que se acabe. Yo no creo en los ciclos ni en las leyes de la historia, y es lo que el libro trabaja también. Entonces, el punto es, y como antropólogo, este libro tiene un ejercicio muy sencillo de antropología. De repente los colegas se van a decepcionar, pero el punto es que la vida humana en sociedad se desenvuelve a través de la cultura, es decir, de acuerdos que tenemos de formas materiales, ideas, valores, etcétera. Y uno de ellos es cómo buscamos el sustento. En este caso, desde el siglo XVII más o menos, desde Inglaterra, Holanda también tiene un rol importante, se empieza a imponer un sistema de sustento, que es el que conocemos como mercado, y a mí me gusta decir autorregulado. No economía social de mercado, porque para decir que Chile tiene una economía social de mercado, tú tienes que ser o muy ignorante o muy mentiroso. ¿Ya? Eso también es importante, porque a veces la derecha escuchamos que Chile es una economía social de mercado. De hecho, si me apuras un poco, Chile no es una economía de mercado, con las colusiones, las concentraciones económicas. eh, Tú puedes usar a Adam Smith para criticar el modelo chileno. Y eso es muy irónico, pero también muy triste, desde mi punto de vista, sobre todo para la gente de derecha. Pero ya, me estoy evadiendo un poco tu pregunta. Entonces, volviendo a la cultura, por eso me quise ir por ahí, se nos olvida que el neoliberalismo se instala en 1975. ¿Ya? Primero hay como una desesperación de la dictadura, llegan los Chicago, se les da el poder pleno, el 75, quiebran Chile el 81, y ahí empieza al lado una cultura. El capitalismo no es meramente usar dinero, tarjeta plástica, ir a comprar, sino que también implica valores y ciertas ideas. Entonces, ya en el estallido, con el tiempo, los que nos esperanzamos en eso, nos empezamos a dar cuenta que más que atacar a un sistema, había mucha gente incómoda individualmente con ese sistema. Y si tú te recuerdas, incluso antes del 2019 había mucha gente y habían algunas encuestas, podemos hablar mucho de las encuestas y su validez, pero usémoslas, una mayoría de personas que no querían que su fondo fuera a un fondo común, a un sistema solidario, no un sistema de reparto clásico, porque ahora lo único que tiene un sistema de reparto son las Fuerzas Armadas en Chile, y también la AFP y la derecha han mentido en que se propone un sistema de reparto como clásico. Lo que se está proponiendo es un sistema tripartito, que es muy diferente. ¿Mm? Y ahí uno empieza a darse cuenta, como dices tú, yo también, cuando antes que hablaras de ese lienzo, yo me acordé al tiro, o sea, la cuna del neoliberalismo y también su tumba. Y fue muy inocente, por una parte, pero también una muy mala visión de lo que hemos vivido los chilenos en las últimas décadas. El consumo ha calado muy hondo en las personas. Eh, no me suben el sueldo, pero me suben la tarjeta plástica, y eso me conforma. Entonces, muchos, y me incluyo, por supuesto, no supimos ver, de repente pecamos de voluntarismo y, y creímos que llenar las plazas de Chile era un ataque al neoliberalismo, y no. Ahora, también el neoliberalismo podría hasta tener una cara amable, por favor, bien, yo sé que eso suena muy mal y no lo creo, de hecho, Claro. así dicho de esa manera, pero si tú piensas en 3 generaciones atrás, sectores que se nos olvidan, Chile, casas con piso de tierra, gente a pata pelada, hoy día pueden, en 16.000 cuotas, pueden viajar a Europa igual. Tú me vas a decir, bueno, pero eso es consumismo, sí, pero también para las personas hoy día el consumo es una cuestión importante. Eh, y somos muchísimo más individualistas y consumistas que antes. Ese es un punto básico para trabajar, para mi forma de ver el problema social y económico en Chile, y político, de hecho. El 4 de septiembre creo que probó eso con creces, lamentablemente, pero para mi gusto lo probó. Sí, nos dejó a varias personas, creo yo, como si se peinados para atrás. No nos imaginábamos un resultado así de pronto.
a propósito de todo lo que había sucedido con estas críticas eh, tan directas respecto al sistema, pero claro, hace sentido lo que tú nos cuentas acá. Le vamos a recordar a la gente que nos está escuchando y sintonizando por la 90.1 FM Radio H, que estamos junto a Andrés Monares, que va a estar hoy en la tarde para que lo puedan ir a ver a la presentación del libro Economía, Economía Moderna y Economías. A las 5 de la tarde en la Casa Luis Oyarzún va a ser la presentación de este libro, donde, bueno, ahí supongo que se darán reflexiones más profundas, ¿cierto? Y bueno, ahí van a poder interactuar con el autor del libro también y hacer las preguntas correspondientes. Disculpa, decir también que presenta Jessica Carrasco, ella es profesora de la UACH. Perfecto. Obviamente yo también quiero hablar, pero la idea es que ojalá podamos tener un diálogo después con el público. Exacto, sí. Y de eso lo que tú nos dices, de cómo esto ya se transforma en algo cultural, uno se puede dar cuenta, ¿cierto? Algo que es muy difícil de quitarlo de encima. Digo, uno puede ser muy crítico a propósito con el sistema, pero uno también está dentro de él y tiene los vicios correspondientes de él. O sea, desde lo que uno consume, entre otras cosas, ¿cierto? Pero esta revisión que tú haces a través del libro, de esta economía dominante, ¿cierto? Que nos ha ido reduciendo cada vez más a lo material y dejando un poco quizás lo humano de lado. Y ahí también la pregunta es, ¿fuimos alguna vez humanos? ¿Esto ha sido humano en nuestras relaciones? O sea, ahí nos podemos ir en una muy profunda, yo creo, Andrés, Pero pero es una es súper una, buena pregunta. exacto, entonces yo quería que reflexionemos en torno a eso. A ver, la modernidad, que es como esta época anglosajona que estamos viviendo, siglo XVII para adelante, Inglaterra, Estados Unidos, cortito, si ustedes se dan cuenta, la mayoría de las cosas que usamos son gringas, desde los jeans, el rock, el fútbol, ya, eso para ubicarnos un poquito de manera sencilla, incluso un poco torpe. Eh, Parte de la base de que del ser humano es malvado. Entonces, por ejemplo, en política la idea de la separación de poderes es el control de las personas unas a otras. La opinión pública también juega un rol controlador. En el mundo de la economía es el egoísmo el motor del crecimiento, del proceso económico, que hoy día de manera técnica se le llama maximización. Pero si tú escarbas un poquito, y eso es lo que hace el libro, todo esto nace de la filosofía e incluso de la teología. O sea, lo que estamos hablando es una noción del pecado original en su interpretación reformada o calvinista. ¿Ya? Eso después se seculariza, parece técnico, hablamos de naturaleza humana y terminamos viendo que en todas las cosas los humanos somos medios malvados y siempre vemos por nosotros mismos. ¿Ah? Pero desde la antropología está como requete contra archiprobado, si me permite el concepto para nada técnico, de que los humanos somos seres culturales. O sea, a lo más yo te podría decir, y cualquier antropólogo me imagino, o la mayoría de ellos y ellas, que la naturaleza humana es una naturaleza que nos permite, va a parecer un poco enredado esto, salirse de la naturaleza. Los dioses griegos, Marte no podía dejar de ser guerrero, porque era su naturaleza. Un animal no puede dejar de ser carnívoro o herbívoro, porque es su naturaleza. Pero la racionalidad humana que nos permite crear cultura nos ha permitido salirnos de los marcos, poblar el Ártico, poblar en los desiertos, inventar religiones, la ciencia, la música. Es decir, estamos desencadenados en el sentido de no tener cadenas. Y eso implica que no tenemos una naturaleza que nos haga vivir de una manera y no de otra, sino que estamos condenados a crear cultura y crear sistemas en los que queremos vivir. Entonces, la pregunta por la naturaleza humana, desde la perspectiva antropológica, es una pregunta que está bien, por favor, ¿no? Pero que no tiene sentido, porque una naturaleza humana nos fijaría como personas. Y la historia ha demostrado que los humanos no somos fijos. De hecho, la gran diversidad cultural demuestra eso. Por mucho que desde ciertos sectores, por ejemplo, en la economía ortodoxa, igual alguien diría, no, pero es que igual maximizamos. Y todos los pueblos que tú me puedas nombrar, igual de alguna manera están maximizando. Ahora, el problema con eso, que es una sola ley, no sé, el marxismo hablaba de leyes naturales del capitalismo, de la sociedad, o sea, siempre está esa mirada física. De hecho, hay un capítulo sobre eso, por qué la economía es una ciencia, en el fondo, por qué se hace física con la gente.
Entonces la modernidad busca fijar eso, esa naturaleza. Pero en el fondo, si nosotros nos fijamos, hay mucho material empírico sobre eso en historia, en antropología, incluso en psicología y en la propia economía, que desmiente eso. En el fondo, dos cosas. Una, antropológica, si nosotros vamos a trabajar con la gente, a conversar con la gente, que es una cosa muy humilde, pero muy útil y poderosa de la antropología, nos damos cuenta que no están maximizando para nada, por mucho que puedan haber sujetos egoístas, ojo con eso, ¿ya? Pero el sistema no se organiza en torno al egoísmo. Y de hecho, en la propia economía, la economía de la conducta o la economía experimental, de hecho con premios Nobel, han demostrado de manera experimental, ya no yendo a hablar con la gente en su cotidianidad, como hace la antropología, pero han demostrado que en situaciones de escasez el ser humano no maximiza. Es decir, el principio básico de la economía ortodoxa y que se enseña en la primera clase del ramo de economía de todas las universidades, que es obligatorio, siendo una ideología, ojo, es absurdo. Es como si en física le enseñaran a la gente que no existe la gravedad o en astronomía que la Tierra es plana. La pregunta, si me permite salirme un poco en una derivada importante para mí, es un triunfo político de la economía ortodoxa que logra que en ramos obligatorios en todas las universidades se enseñe una ideología, que además está demostrada que es errónea. Porque si se enseña como ideología, yo no tendría ningún problema. Si por eso se hace teología, o hay marxismo, o hay ramos de anarquismo, qué sé, o feminismo, lo que tú quieras, como herramientas de análisis, pero también ideológicas, ¿no? Pero esto se enseña como ciencia, es decir, como que es verdadero. Y hay pruebas. La antropología hace 100 años demostró que el sistema ortodoxo es un sistema limitado a un cierto tipo de cultura, que no funciona en otras culturas, de hecho. Bien, Andrés Monar, entonces acá en la 90.1 Radio Watch, canal 58843 de Tel Sur, conversando, ¿cierto? Un poco acerca del libro que va a estar presentando Hoy Economía este jueves 6 de octubre a las 5 de la tarde en la Casa Luis Oyarzún. Andrés, antes de despedirnos y entrando un poco en el detalle de la confección del libro, ¿cierto? Que estos detalles de pronto importan para las personas que son mateas con los libros. Yo soy súper mateo, me gustan los libros, pero también con la música. Entonces, cuando siempre trato de ligar el tema de la composición musical, también con la composición de un libro, el qué hacer, cómo se hace, ¿cierto? Cómo fue desde la preproducción a la producción y la postproducción. Entonces, preguntarte cómo, llevándolo así al idioma musical, pero también llevándolo en el tema de este libro, la investigación, cuánto tiempo te tardaste, si fue una idea que salió así o era ya un proyecto que lo tenías ahí hace varios años, y también con qué editorial estás trabajando y dónde lo podemos encontrar para quienes nos estén escuchando y se interesen en saber más, dónde puede adquirir el libro. Muchas gracias. Déjame empezar por lo segundo, que es la parte más práctica. En Valdivia está en Queleo, ahí cruzando el puente o viniendo de la isla, depende para dónde vaya. Exacto. También mañana lo vamos a estar vendiendo. Y en Santiago. Igual ha sido un poquito difícil la red de distribución. Pero cualquier dato, si me permites, no sé si hay una wincha amiga ahí en tu programa, en Vamos a poner la wincha, vamos a poner la wincha. amonaresblogspot.com. amonaresblogspot.com, ahí están, hay reseñas, se puede acceder al índice y a la presentación, incluso hay videos de otras presentaciones, precios, lugares de compra. Y lo voy a decir, está votado, son 500 páginas a 14.000 pesos con IVA incluido. ¿Por qué? Y ahora hago el enganche con la primera parte de la pregunta, porque este libro está pensado para ser leído. Obvio, digamos, mira que hacer clases para decir esa cosa tan genial, ¿no? Pero bueno, en el sentido de barato. Es un libro que en librería, como un libro técnico o con 500 páginas y por la hechura que tiene, debería estar arriba de 20, 25.000 pesos. Porque queremos que esto se lea. Entonces, lo choro de esto, lo bonito, es que este fue un proyecto, hicimos una vaca, una cucha, como dirían allá, ¿no es cierto? ¿Todavía sí se escucha o es muy Cucha. viejo? Sí, no, está bien, la cucha. La vaca se ocupó algún momento, pero ahora es cucha, hagamos cucha. Claro, entonces, o una minga ya, pongámonos ahí más También, sureños todavía, vamos a sureño. y se juntó dinero, era como una compra en verde, tú comprabas un libro
cuando todavía se estaba antes de la impresión, y financiabas la impresión de otro. Esa era y anduvo bien. Entonces, lo importante es un poco lo que hablaba delante. ¿Por qué personas que ni siquiera me conocen, personas que además muchas de ellas no concuerdan con mi pensamiento, porque aprovecho de decirlo, lo académico y lo político para mí no es separable? Entonces, yo siempre digo, a mí no me exijan objetividad, porque eso es absurdo, todos tenemos un sesgo. Exíjanme rigor, que es diferente, ¿ya? Hablar de economía es hablar de política, ¿no? Es absurdo que la economía se suponga como una cuestión neutral, ¿no? O sea, eso implica que la gente coma, tenga acceso a la salud, se vista, se estudie, o sea, eso no es para nada neutral, es súper político. Entonces, fue muy interesante demostrar en este proyecto antineoliberal que la gente no actúa por dinero. O sea, ¿qué ganó la gente dándome dinero? De hecho, si lo quieres ver así, perdió. Ahora, obviamente, una persona ortodoxa te va a decir es que esa gente maximiza perder dinero, pero eso ya incluso es un poco chistoso, ¿no? Eh, una teoría donde tú hagas lo que hagas es maximizar. O sea, si haces una cosa, maximizas, y si haces totalmente lo contrario, también estás maximizando, implica que es un concepto que no explica nada al explicarlo todo. Es como decir, eso es cultural, ya, pero explícame por qué es cultural, cuáles son las relaciones de rango, o eso es adaptativo también. O sea, si tú no explicas las relaciones, el orden de eso, no dice mucho. Entonces, así se editó, estoy muy contento por eso. También la distribución ha sido bastante artesanal. Eh, hemos evitado, en cierto sentido, industrializarnos, por así decirlo. Y la creación de esto es una segunda edición aumentada bastante, de hecho aumentó bastante, hubo que achicar la letra, de hecho, de una edición del 2008. Y esto se remonta, si me apuras un poquito, a unos artículos que debo haber publicado el 98, 99, ese fue como el primero. Y estos se fueron trabajando, se fueron juntando un poco, si hacemos la cosa musical, ¿no es cierto? Muchos grupos se juntan en ese garacho, en esa sala de ensayo, a improvisar, ¿no es cierto? De ahí van saliendo canciones, los riffs, no sé, pues los arreglos se amononan un poco, eso también se trabaja con los textos. Entonces, eh, la gente a veces cree que los profesores como que se levantan un día y se lo saben todo, ¿no? Pues hay que leer, hay que investigar, hay que conversar con otras personas, aprender de otras personas, y uno va afinando esos artículos y se convirtieron en un libro, sobre todo en este caso, donde yo no gocé de ningún proyecto o de ninguna beca que me permitió tomar un año o 2 años sabáticos para escribir este libro. Entonces, si me apuras un poco, es casi como un hobby eh, y toma bastante tiempo. Ahora, el resultado los lectores lo dirán, pero no porque tenga mucho tiempo y tenga muchas páginas es una cosa extraordinaria, pero tú me preguntaste de cómo se hace esto, al menos yo trabajé así. Hay Bien. otra gente que tiene una beca y se puede ir a una biblioteca de una universidad gringa y hay mucho material ahí y se instala a escribir 8 horas diarias. Yo no escribo 8 horas diarias de seguido, para nada. Bien, Andrés Monar, entonces, acá en la 90.1 FM Radio Watch, vamos a recordar hoy Economía el jueves 6, este jueves a las 5 de la tarde en Casa Luis Oyarzún, para que se pueda ir a dar una vuelta, para que lo pueda tener también en físico, ¿cierto? Que va a haber venta ahí en la Casa Luis Oyarzún, ahí está. Está buena la portada. ¿De quién fue ocurrencia el Ah, código ahí de barra del autor. del autor? Bien, Y el código son palabras. No ya. se ve aquí, pero son palabras como precio, ética, cosas así. Ah, bueno, está buenísimo. Oye, Andrés, te agradecemos por el contacto. A A ustedes. ver si te tenemos otra vez, pero de manera presencial en la radio y para extendernos quizá más de una hora. Podríamos estar hablando. Encantado. Valdivia, te insisto. O sea, para mí ir a Valdivia, dime cuándo. Perfecto. Esa Entonces, onda, soy barato. Así te, de fácil. te- te- te dejamos la invitación extendida acá a la Radio Watch, en tu casa, para que podamos hablar mucho más de esto y también sobre la contingencia. Tiene mucho que ver con lo que nos pasa todos los días, ¿cierto? Y con los procesos que estamos viviendo hoy en el país, pero también en el mundo. Si me permites, no Sí, quiero obvio. alargarme. No es un estudio, o sea, tiene partes de estudio, obviamente, pero el libro lo que quiere es hablar de nuestra época. O sea, cómo todas estas cosas, los griegos, qué sé yo, el calvinismo, la ilustración, Newton, inciden en la forma en que vivimos. Eso es lo que a mí me interesa como investigador.
No que la gente, hoy este gallo leyó mucho. No, porque tampoco hay gente que lee mucho más. ¿Ya? Pero está escrito desde Chile para Chile. Eso es lo que me importa harto. Perfecto, Andrés. Entonces ahí ya dejamos la invitación. Vamos a dejar también ahí en nuestra barra amiga amonares.blogspot.com para que pueda enterarse también de este libro en específico, pero de otros más que deben haber ahí reseñas, entre otras cosas, De ¿cierto? hecho, sí. De hecho, hay un combo que se venden dos libros también. Perfecto, bien. Bien, Andrés, te agradezco por el contacto. 6 de la tarde, quiero decir 5 de la tarde, Cinco. Casa Luis Oyarzún, al lado del Torreón de Los Canelos para que no se pierda, ahí en Hierbas Buenas con General Lagos. Y para los que son más valdivianos, vieja escuela, al lado de la casona verde, cuando se iba a carretear antiguamente, que ya cerró, se me cayó el carnet, pero Pero eso a ti te contaron. yo no alcancé, yo alcancé a ir una vez nomás, pero bueno, Ya, fui parte de la historia por lo menos. me parece. Así que eso, Ya, pues, Andrés, Antonio. te Súper. agradezco. Muchas gracias a ti. Que estés súper Chao. bien.